Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, estamos acá de nuevo con un nuevo podcast acerca del alma y la visión, ¿no es cierto?, que tenía Aristóteles de la misma. De hecho, no vamos a decir un libro de Aristóteles, pero como es Andrónico de Rodas quien digamos recopila, ¿no es cierto?, los escritos de Aristóteles, se forma un corpus, se forma un libro que tiene por título Acerca del alma, y es sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, que Aristóteles pensaba del alma, no solamente sus propias teorías, sino que también lo que se había dicho anteriormente por sus predecesores, ¿ya? Por lo tanto, este es un tema interesante porque vamos a ver cómo Aristóteles difiere totalmente de sus predecesores, ¿ya? Es muy importante esto para entender la cosmovisión aristotélica o la visión aristotélica en cuanto al alma. Veamos entonces. Bueno, en primer lugar tenemos los antecedentes del concepto de alma, es decir, lo que, como les había dicho, lo que antes se tenía concepto del alma. Una de las cosas más valiosas que Aristóteles considera, ¿no es cierto?, aparte de la metafísica, aparte de la física, es el alma, ¿no es cierto?, que era este principio que estaba en todos los animales, de acuerdo a Aristóteles. Pero debido a la dificultad que emplea investigar el alma, Aristóteles comienza a desarrollar del mismo modo que se ha investigado, ¿no es cierto?, los temas anteriores, es decir, a través del género y la especie, a través de la parte y la totalidad, de la potencia del acto, la sustancia y el accidente. Todo lo vemos desde una concepción, ¿no es cierto?, aristotélica. Hay que investigar en qué medida el alma está relacionada con el cuerpo. Sabemos que algunas afecciones del cuerpo pareciera que pueden afectar en el alma, por ejemplo, encolerizarse, envalentonarse, apetecer. No obstante, Aristóteles considera que la acción de inteligir parece ser exclusiva de ella. Ahora, si el alma tiene afecciones exclusivas solo de ella, entonces puede prescindir del cuerpo. Pero si no es exclusiva de ella, entonces el alma depende del cuerpo. Veamos entonces los conceptos antiguos del alma, a ver si algo nos pueden aportar para que nosotros podamos investigar este asunto. Bueno, como sabrán todos, ¿no es cierto?, por los podcasts y por los posteos que hemos tenido anteriormente, tenemos a uno de los primeros filósofos presocráticos, que es Demócrito de Abdera. Aristóteles es el que comienza, ¿no es cierto?, describiendo la concepción del alma que tenía Demócrito. El alma, decía Demócrito, es de tipo caliente y tiene una forma esférica, ya que los átomos, recordamos que Demócrito, ¿no es cierto?, creía en los átomos, también son así. Por lo tanto, como el alma es un principio, el alma, ¿no es cierto?, es un átomo, es redonda. De hecho, los átomos de fuego tienen la misma naturaleza que los átomos del alma. Además, el alma tendría su propio movimiento al ser esférica y de forma caliente. Por lo tanto, tiene que ver, ¿no es cierto?, con los átomos. Después vendrá Anaxágoras de Clasómenas, diciendo que el alma es el intelecto porque es el intelecto, ¿no es cierto?, el nous, el que inició el movimiento del universo. Lo que quiere decir que el alma también tiene movimiento. De hecho, este filósofo afirmaba que todos los animales tienen alma. Sin embargo, ¿podemos decir que todos los animales tienen alma si esta es el intelecto? Claro, Anaxágoras dice que lo primero que existió es el nous, es la inteligencia, ¿ya? Pero ¿podemos decir que los animales también tienen alma si ésta solamente se refiere al intelecto? Por lo tanto, esto es una duda que planta ahí Aristóteles inmediatamente de explicar la visión de Anaxágoras. Empédocles de Agrigento dice: el alma está compuesta de los 4 elementos sublunares, es decir, del fuego, la tierra, el aire y el agua. Es llamada también démon, lo que le da un carácter divino, contraria totalmente al cuerpo. Acuérdense que démon, ¿no es cierto?, es una divinidad intermedia en la cultura griega, no es un demonio, para que no se junte, ¿no es cierto?, esta mirada cristiana. Luego Aristóteles empieza a hablar de Platón, que al igual que Empédocles de Agrigento,
si recuerdan ustedes el Timeo, Platón consideraba que el alma estaba compuesta de los 4 elementos, pero por otro lado, todo animal también proviene de la idea de lo uno en sí, es decir, de la unidad, ¿ya? Por lo tanto, se considera, ¿no es cierto?, por Platón, que el alma está compuesta de 4 elementos, pero también que tiene una idea de la unidad. Después viene Tales de Mileto, que según los escritos de Platón y Aristóteles, este filósofo decía que el alma estaba incluso en las cosas inanimadas, pues el imán, siendo una cosa inanimada, puede mover a los otros cuerpos. Y eso, ¿no es cierto?, uno cualquiera lo puede saber. Inténtelo usted con un imán que tenga en su casa, en su refrigerador. Usted lo pone cerca de un objeto metálico y este, ¿no es cierto?, inmediatamente se va a atraer. Diógenes de Apolonia, al igual que Anaxímenes, Diógenes pensaba que el alma está constituida de aire, por ser principio y además por ser el cuerpo más ligero. Puede ser. Alcmeón de Crotona dice que el alma es inmortal, pues tiene semejanza con los dioses y seres divinos. Estos están siempre, ¿no es cierto?, estos seres divinos siempre están en movimiento. Hipón de Samos dice que el alma proviene del agua porque el semen de los animales es húmedo. Y Critias, ¿no es cierto?, dice que el alma es sangre, puesto que la naturaleza del alma y de la sangre es sentir. Haciendo un resumen de todas las teorías aquí postuladas, podemos ver que se rescatan 3 características: el movimiento, la sensación y la incorporeidad. El movimiento. Las primeras observaciones se hacen al concepto de movimiento en el alma. Aristóteles no está en absoluto de acuerdo con que el alma pueda moverse en sí misma, ni tampoco cree que sea capaz de movimiento. Y esto se debe a la teoría planteada en el libro 8, ¿no es cierto?, de la física, donde se desarrolla el concepto del primer motor. Pero veamos más adelante esto. Si el alma se mueve, entonces debe tener 4 tipos de movimiento: traslación, alteración, corrupción y crecimiento. Ahora, si tiene estos tipos de movimiento, entonces el alma también tiene un lugar natural que le corresponde. Por otro lado, el movimiento natural que tenga, el alma entonces podrá ser movida. O sea, por cualquier movimiento que tenga, también podrá ser movida, y además movida violentamente. Y lo mismo ocurriría con el reposo. Además, si el movimiento del alma es hacia arriba, entonces será fuego, y si se mueve hacia abajo, será tierra. ¿Recuerdan esta teoría? De que si el alma, ¿no es cierto?, de que si el fuego, ¿no es cierto?, se dirigía hacia arriba, ¿no es cierto?, cuando se ejecutaba, por lo tanto su movimiento de arriba, y si la tierra se iba abajo, bueno, es porque ese es su movimiento natural. Lo mismo estaría considerado en el alma. El cuerpo está sometido al movimiento de traslación, y si el alma está en el cuerpo, el alma también se movería por traslación. No obstante, si el alma se moviera por sí misma, ésta podría salir y entrar del cuerpo cuando quisiera, lo cual, ¿no es cierto?, sabemos que es imposible. En el Timeo, y esta es una crítica a la teoría platónica, veíamos que el alma está ligada al cuerpo y es esta la que le imprime movimiento. Y ya que el alma está compuesta de los 4 elementos, entonces también tendrá magnitud. Por otro lado, lo que le imprime movimiento, según Platón, es el intelecto, porque al igual que Anaxágoras, el filósofo pensaba que el intelecto es lo que originó el universo, y que además se mueve de manera circular. Y aquí viene la crítica de Aristóteles. Pero si el alma es una magnitud, ¿cómo es que puede inteligir? Y si el alma es eterna, ¿cómo se moverá el intelecto? ¿De manera circular o rectilínea? Obviamente tendría que ser de manera esférica, por ser perfecto. Acuérdense que ese movimiento esférico es un movimiento perfecto, como se considera por Aristóteles. ¿Pero es realmente el intelecto algo eterno? Definitivamente no. Sea este práctico o teórico, todo intelecto tiene un límite. Por último, el intelecto parece más bien estar en reposo que en movimiento, puesto que de no ser así, no se detendría nunca. Hemos visto que en algunos tratados de Platón, que este hombre trata al alma como una especie de armonía. Y si entendemos la armonía como una mezcla de contrarios, ¿no es cierto?, porque es así lo que Platón quiere decir. Una armonía, ¿no es cierto?, es una mezcla de varias cosas que van, ¿no es cierto?, en una especie de comunión. Primeramente, la armonía, eso sí, no es un movimiento, lo cual entraría en contradicción con lo expuesto por el mismo Platón de que la armonía se mueve en sí misma.
De hecho, para Aristóteles sería más apropiado designar la armonía a los cuerpos más que al alma, puesto que estos sí tienen contrarios. Es decir, los cuerpos tienen contrarios: el amor, el odio, la virtud y el vicio, en efecto, y todos los contrarios que a usted se le pueda, ¿no es cierto?, ocurrir. La combinación de afecciones que se pueden presentar en los hombres, enojo, alegría, aprender, en general también se llaman movimientos. ¿Ya? Estas afectaciones también se llaman movimientos o afecciones. Se dice que se producen en el alma también. Pero en el caso de la irritación, ¿quién se enoja? ¿El alma o es el hombre? Si es el alma quien puede irritarse, entonces aquella también puede construir o tejer, lo cual es absurdo. Por esto podemos comprobar que el alma es más bien la receptora de todas las afecciones, y en cuanto a las sensaciones, podemos decir que se originan en ella, pero el movimiento no. Es decir, el punto final y de partida de las afecciones es el alma. El punto final y de partida de las afecciones es el alma, pero no es el movimiento. Según los antiguos pensadores, era necesaria que el alma estuviera compuesta de elementos, puesto que era la única forma por la que podían conocer los elementos. Como decía Empédocles, todo se conoce por lo semejante: el fuego por el fuego, el agua por el agua. Pero esto representa una gran dificultad, porque si fuera así, el alma no podría conocer a los compuestos de los elementos, por ejemplo, los huesos, la carne o al mismísimo hombre. A menos que en el alma hubiera huesos y carne, el razonamiento de Empédocles estaría correcto. Por otro lado, ¿será correcto que las partes de un animal que están constituidas de tierra, como el hueso, el tendón o el pelo, puedan percibir a los demás objetos de la tierra? Evidentemente que no perciben, pues no tienen dicha propiedad. En efecto, un hueso no percibe, el pelo tampoco, el que percibe eso. ¿Es posible que el alma tenga partes? Recordemos que Platón decía que el alma tenía partes: una parte racional, una irascible y otra concupiscible, en el libro Fedro. Sin embargo, ¿qué es lo que mantiene unida al alma, siendo que es divisible? En efecto, si el alma tiene partes, entonces es divisible, de acuerdo con la teoría de Platón. El cuerpo no podría ser, ya que según la doctrina platónica, el alma es independiente del cuerpo, pero entonces ¿lo unirá algo más? Si es así, entonces no podríamos decir que el alma es principio. Evidentemente, el caso de la división del alma encierra una dificultad. Y en efecto, aquí reconoce Aristóteles algo muy importante, chiquillos, y que es la divisibilidad del alma. Porque Platón decía, en efecto, hay una parte racional, una parte irascible y otra concupiscible. Recordemos que el mito de Fedro hablaba de una auriga, ¿no es cierto?, que va con sus caballos, controlando, ¿no es cierto?, los dos. Pero si esto representa el alma, entonces el alma tiene una especie de división. Pero, ¿y qué mantiene unida al alma si el alma en sí misma es divisible? ¿Qué es lo que lo mantiene? Por lo tanto, esto es una feroz crítica a Platón, pero también es un principio, ¿no es cierto?, del punto de investigación que va a decir Aristóteles. Ahora comenzamos, ¿no es cierto?, con la segunda parte de este libro, que es sobre los sentidos en general. Bueno, volvemos entonces con la segunda parte de acerca del alma. Dice Aristóteles: todo cuerpo está formado por una entidad y la única forma en que puede ser entendida es por medio de la materia. En la naturaleza existen cuerpos que tienen vida y otros que no. Los que tienen vida se caracterizan por autoalimentación, por crecimiento y envejecimiento.
Por lo tanto, todo cuerpo que tenga vida tiene entidad. Además, en un sentido lógico, el cuerpo no es algo que se predique de un sujeto, es decir, no es accidente, sino más bien es sujeto y materia. Si un cuerpo tiene vida y la vida es entidad, entonces el cuerpo es algo distinto de la vida. Por lo tanto, el alma es una entidad que se ubica en el cuerpo. Por último, la entidad para Aristóteles es una entelequia. ¿Qué es una entelequia, chiquillos? Bueno, lo que se define de acuerdo a Aristóteles, no de acuerdo a los diccionarios, no lo busquen en ninguna parte, de acuerdo a Aristóteles, la entelequia es lo que tiene fin en sí mismo. Lo que tiene un fin en sí mismo, eso es una entelequia. Y sería primera que la materia. Así el alma sería la identidad definitoria de la materia. Lo que identifica la materia es el alma. ¿Podríamos decir que un hacha tiene alma? Un hacha, digamos este instrumento, ¿no es cierto?, para cortar madera, puede confundirnos el decir ser hacha, pues es así como definimos la identidad de las cosas, con el ser, con el verbo copulativo, ¿no es cierto?, el verbo ser estar, copulativo. Sin embargo, el alma tiene que ver con cuerpos que tienen otras propiedades. Estos cuerpos son los que tienen principio de movimiento y reposo. Ahora, el alma no está separada del cuerpo. De hecho, el animal es un compuesto de alma y cuerpo y no puede vivir sin eso. Si lo aplicamos en términos aristotélicos, deberíamos decir que el cuerpo es la materia y el alma la forma. Recordemos también que la materia no puede existir sin la forma, por lo tanto, en ese sentido, el hombre o el animal es un compuesto de materia y forma, y esta materia y forma no puede estar separada, chiquillos. Eso es lo importante, no puede estar separada. Por lo tanto, de alguna manera, podemos decir que el alma se destruye, pues, chiquillos. Podemos decir que se destruye una vez, ¿no es cierto?, que la separan de la materia y la forma. Por lo tanto, esto es contrario a lo que sostenía Platón. Si es que recuerdan que Platón decía que el alma era inmortal, aquí el alma sería mortal, de acuerdo con Aristóteles, entendiendo, ¿no es cierto?, que el alma es un compuesto, perdón, el alma es forma, ¿no es cierto?, pero si se destruye, ¿no es cierto?, ya no habría nada, si se destruye, digamos, el animal. Para comenzar la investigación, digamos que lo animado se distingue de lo inanimado por ser viviente y el otro no. También se diferencian por alimentarse, envejecerse y desarrollarse. O sea, las cosas que viven se alimentan, envejecen y se desarrollan. En efecto, hay animales que no tienen ni movimiento ni lugar, por ejemplo, todo tipo de plantas. En efecto, estos animales carecen de algunos principios del vivir, por eso llamamos a estos solamente animales y no animales vivientes. La diferencia entre un animal y un ser viviente es que el animal no puede ser sensación. No puede tener sensación. El tacto es la sensación más primitiva del ser humano. La habilidad de los animales que se puede dar sin el tacto es la capacidad de alimentarse, pues estas, ¿no es cierto?, se alimentan del sol y del agua. En general, el alma tiene la facultad nutritiva, sensitiva, discursiva y móvil. Tiene 4 facultades según Aristóteles: nutritiva, sensitiva, discursiva y móvil. No obstante, existen algunas dificultades cuando se presentan estos enunciados. Hay algunas plantas que, aunque se les corten en trozos, pareciera ser que siguen viviendo. El mismo caso pareciera estar en los insectos. Cuando estos animales son cortados, la parte cortada sigue viviendo, lo que quiere decir que dicha parte se mueve y siente además. Y si es así, entonces podemos encontrar en dicha parte la apetencia. Por lo tanto, aquí también deberá existir un alma. Y esto trae problemas, chiquillos. Lo que parece estar dentro de la parte cortada de dicho cuerpo pareciera ser un intelecto, porque se puede mover, ¿no es cierto? Es sobre todo lo que pasa con las lagartijas o con ciertos insectos que se les corta, ¿no es cierto?, y siguen viviendo. Esto da a concluir que posiblemente existan 2 características del alma.
ser sensible y además intelectiva. O sea, no solamente lo intelectual está en el alma, sino que también lo sensorial, chicos. Y esto quizás puede ser una novedad, ¿no es cierto? Decíamos que las plantas, ya que las plantas que se da, ¿no es cierto?, esta facultad nutritiva, y en otros animales se da además la sensitiva. Si pensamos que la nutrición es una especie de deseo frente al alimento, entonces también diremos que en estos animales se da la facultad desiderativa, es decir, la voluntad. De hecho, el apetito, el impulso y la voluntad son tres clases de deseo. En este sentido, también podría decirse que la facultad nutritiva tiene que ver con la sensación, lo que significaría que las plantas también pueden sentir. Los animales que tienen la facultad sensitiva también tienen la facultad desiderativa, es decir, también pueden, digamos, decidir, tienen algo de voluntad. Y finalmente existen otros animales que tienen, además de estas facultades, la facultad motora, discursiva, intelectual, el cual, ¿no es cierto?, dicho animal es el hombre, por supuesto, ¿ya? El que tiene la capacidad intelectual. Nutrición y movimiento. La nutrición representa una de las necesidades más básicas del alma. No solo permite que los animales se alimenten de las cosas, sino que también permite la generación de otros animales. La generación hace que los animales sean perpetuos, ya que generan más especies, y el alimento es fundamental en este proceso. El alma también es principio y causa del cuerpo. El alma es causa del cuerpo, es decir, es la entidad y el movimiento del cuerpo. La materia, que es potencia, no puede estar entendida sin su entidad, ¿no es cierto?, que es la misma potencia. Y en este sentido el cuerpo sería materia y potencia, mientras que el alma sería forma y acto, por supuesto, acto. No se nos puede olvidar que la forma va unida al acto y la materia potencia. Por lo tanto, podríamos decir que el ser humano, ¿no es cierto?, el hombre, está compuesto de materia y forma. La materia es su cuerpo y la forma es el alma. También el alma es causa en cuanto a fin, ya que la naturaleza siempre obra con un fin. Cada fin se obtiene a través de la nutrición y el movimiento. En otras palabras, el alma está en todo lo que tenga nutrición y movimiento. El alma está en todo lo que tenga nutrición y movimiento. Veíamos anteriormente en la teoría de Empédocles que lo semejante se une con lo semejante en el caso de la alimentación. Podríamos decir que lo semejante se alimenta de lo semejante, pero sin embargo sucede que algunas veces el fuego, ¿no es cierto?, es alimentado con el agua, si este es inflamable, pero no al revés. Por otro lado, el alimento padece una cierta afección cuando se introduce en un cuerpo. Es digerido. Entonces, ¿cuándo el alimento es alimento? ¿Cuándo no es digerido? ¿O más bien digerido? La respuesta es simple. Cuando el alimento está sin digerir, ¿no es cierto?, lo llamamos alimento. Lo contrario se alimenta de lo contrario. Cuerpo y alimento. Y cuando es digerido, lo semejante se alimenta de lo semejante. Por lo tanto, esta teoría, ¿no es cierto?, de Empédocles de que lo semejante conoce lo semejante no es tan cierta, sino que en ciertos casos puede ser así y en ciertos casos no. Aristóteles, digamos, trata de poner esto de la manera más entendible posible. La sensación. La sensación puede entenderse de dos maneras, como potencia, por supuesto, y como acto. El primer sentido de sensación que tiene un cuerpo se da gracias al progenitor de este. La capacidad de sensibilidad corresponderá a la sensación en potencia, mientras que el ejercicio de la ciencia corresponderá a la sensación del acto. Sensación en acto. Obviamente la sensación siempre se da gracias a un objeto externo, es decir, cierto objeto siempre tendrá la posibilidad de padecer afección por parte de otro, lo que nos hace reconocer aquí la sensación en potencia. En cuanto al acto, sería un poco difícil establecer si la sensación puede estar así, porque para sentir, el objeto necesita un agente que lo haga sentir. Cuando finalmente pueda sentir, entonces se encontrará la sensación en acto. De acuerdo con Aristóteles, existen tres objetos de la sensación:
dos se dan por sí mismos y uno se da por accidente. El primer tipo de sensación pertenece a los objetos que solo pueden ser percibidos por una sensación: la audición del sonido, la visión del color, el gusto del sabor. A esto le llamaremos sentidos propios. El segundo tipo de sensación pertenece a los objetos que son percibidos por varios más: el movimiento, la inmovilidad, el número, la figura y el tamaño. Todas ellas se pueden sentir y ver. A esto lo llamaremos, ¿no es cierto?, sentidos comunes. Y el tercer tipo de sensación se da por accidente. Por ejemplo, decir, ¿no es cierto?, que esto blanco es el hijo de Daries. Obviamente uno puede decir que eso blanco es el hijo de Daries prescindiendo de la palabra blanco. No por ser blanco se deja de ser hijo. ¿Se dan cuenta que es un tipo de sensación por accidente? O sea, no es necesario, ¿es cierto?, decir los accidentes de una persona para que se reconozca que es el hijo, sino que solamente se dice hijo. En fin, las sensaciones por excelencia son las dos primeras mencionadas, es decir, las sensaciones propias y las comunes. La visión. El objeto de vista es la visión. Una de las cosas que más representa la visión es el color, pues este es el que hace que podamos ver las cosas en su verdadera esencia. El color es un agente que mueve lo transparente en acto y lo hace su naturaleza. Además, el color no es visible si no hay luz. Antes de hablar de la luz, en todo caso, definamos lo que es transparente. La transparencia tiene que ver con lo que es visible en cuanto a un color ajeno a él. Por ejemplo, el agua y el aire. La luz es lo que hace que la transparencia esté en acto, pues cuando la vemos, esta solo está en potencia porque solo vemos los colores, solamente podemos ver los colores. La oscuridad representa los cuerpos transparentes en potencia. El color solo puede ser visible gracias a la luz, es decir, no por sí mismo. La función del color es poner en movimiento lo transparente, y lo que se ocupa de poner lo transparente en acto es la luz. El oído y la voz. El sonido es otro concepto que se puede entender a través del acto y la potencia. Hay cosas que naturalmente no tienen sonido, como la lana y la esponja, mientras que otras sí tienen, como el metal, el bronce y en general los objetos duros y lisos. Un objeto que produzca sonido es aquel que puede mover el aire de manera continua hasta que llega a nuestros oídos. En todo caso, el aire en sí es fácilmente digregable, pero cuando es compacto se convierte en sonido. Esta es casi como entrar a una introducción de ingeniería en sonido, ¿no es cierto? Cuando le dicen a usted que el aire se condensa, o cuando el aire se separa o se rarefacciona, como decían los antiguos griegos, ¿no es cierto? Rarefacción, que es la separación, ¿no es cierto?, de las partículas. La voz. La laringe, ¿no es cierto?, es uno de esos órganos específicos, junto con la tráquea, que hace, ¿no es cierto?, reproducir la voz. Aristóteles dirá que la voz se da por el golpe de aire inspirado que se produce en la tráquea. Es por esto que los peces no pueden tener voz, simplemente porque no tienen tráquea. El olor y el olfato. Esta puede ser la facultad más torpe del hombre, de acuerdo con Aristóteles, pero no en los restantes animales como los perros o los gatos. Al contrario, el olor y el olfato será una de las facultades más importantes para este tipo de animales. Y existen tipos de olores para el olfato: el olor dulce, amargo, picante, áspero, ácido y untuoso. Todos estos tipos de olores corresponden directamente con el objeto. Por ejemplo, la miel despide un olor dulce. El gusto y el sabor. Este tipo de sensación no necesita de un medio, un cuerpo extraño para ser percibido, como la visión, la audición, que sí necesitan un medio extraño. Para que el órgano del gusto pueda percibir los sabores, el objeto debe estar húmedo. Por otro lado, dicho órgano también debe estar húmedo, pero no en exceso, pues impediría la percepción, al igual que si estuviera muy seco. El tacto y lo tangible. Aristóteles nos dice que debe haber algo bajo la carne, hecho de una fina capa de agua y aire, para que el sonido y el gusto, ¿no es cierto?, puedan percibir, ¿no es cierto?, los objetos externos.
La carne sí se podría considerar como un medio por el cual dicho órgano puede recibir las sensaciones de los objetos exteriores. Por lo tanto, la carne es un medio para el tacto. De alguna manera Aristóteles también está tocando acá lo que podríamos considerar como una especie de anatomía, ¿no es cierto?, del cuerpo para averiguar, ¿no es cierto?, cuáles son las capas externas que componen el alma. El sentido en general, la capacidad de sentir las cosas sensibles sin necesidad de materia. Los excesos que se produzcan en cada órgano sensorial obstaculizarán la sensación de dichos órganos, como en el caso del gusto. Debe quedar claro que la facultad del órgano para sentir siempre está en potencia. No puede estar en acto, pues siempre tiene la posibilidad de sentir. Y en este caso, chicos, terminamos, digamos, lo que es en referente al sentido, ¿no es cierto? Acuérdense que esta segunda parte del libro de acerca del alma es sobre los sentidos en general. Ahora pasaremos al tercer libro, que puede ser más atingente al alma, que es el libro 3, Facultades y sensaciones del alma. Bueno, solo existen 5 sentidos. El gusto, el olfato, la audición, la visión y el tacto son los 5 sentidos con los que cuenta, ¿no es cierto?, el ser humano. Y para cada órgano para cada sentido hay un órgano específico, ¿no es cierto?, que lo reproduce. La prueba de esto es que cada órgano representa al menos un elemento del mundo sublunar. El oído compuesto de aire, el olfato compuesto de aire, la visión compuesta de agua, el tacto compuesto de tierra y el gusto compuesto de agua y fuego. Es común a todos ellos o puede no formar parte de ninguno. ¿Se dan cuenta? Tampoco es necesario que necesitemos un órgano especial para percibir las cosas como la magnitud, los números, la unidad, la figura, etc. Estas figuras se pueden percibir gracias al concepto de movimiento. Por ejemplo, la magnitud se puede percibir moviéndose. En cuanto al reposo, este fácilmente se percibe por la ausencia, ¿no es cierto?, de movimiento. Bueno, esta teoría en todo caso es compartida con Platón, ya que todas estas cosas estaban en el mundo, ¿no es cierto?, inteligible, así que algo congenia, ¿no es cierto?, Aristóteles con Platón. Todo lo que es visible lo es porque está impregnado de un color. Incluso podemos distinguir la oscuridad, en cierto sentido, la podemos ver. Por otro lado, el color de la materia aún puede retenerse como una imagen sin necesidad de la materia. Como habíamos dicho anteriormente, la audición siempre se da en el órgano en potencia y siempre hay un agente que produce el sonido. En general, toda sensación está en potencia, ya que necesita un agente para sentir. Mientras que las facultades, visión, audición, olfato, tacto y gusto, están en acto. Podemos recibir la forma de los objetos circundantes, mas no podemos recibir su materia. Por ejemplo, podemos recibir por medio de las sensaciones las cualidades del gato, pero no podemos recibir la materia del gato, en efecto. Una de las características del alma es el movimiento, que ya habíamos tratado anteriormente, y la capacidad de inteligir y pensar. Hemos visto ya en Platón la diferencia entre sentir y inteligir, y también en Aristóteles se aplica el mismo caso. No es el mismo sentir que inteligir, no es lo mismo, por supuesto. De hecho, en lo inteligible puede haber errores, pero en la sensibilidad nunca lo sabrá porque se recibe la realidad tal cual es, y aquí
hay un punto de contrariedad, o hay un punto, digamos, de ¿cómo decirlo?, de diferencia con Platón, chicos, porque recordemos que Platón decía que los sentidos nos engañan. Los sentidos nos engañan, pero lo inteligible nunca podrá engañarnos. En cambio, aquí Aristóteles está diciendo todo lo contrario, que lo inteligible pueden existir errores, pero en la sensación no. En la sensación no puede haber errores. Este es un punto importante, chiquillos, ¿eh? Porque bien podemos decir que la sensación, claro, cuando usted va a tocar algo caliente, o por ejemplo usted se va a acercar al fuego, ¿no es cierto?, y acerca la mano al fuego y se va a quemar, por supuesto, ¿no es cierto?, que ahí la sensación no lo está engañando, ¿ah? No lo está engañando. Pero sí, por ejemplo, en la visión podríamos engañarnos. A veces vemos, ¿no es cierto?, vemos, por ejemplo, que el sol está en una posición, pero en realidad esa posición ya no es la misma que está ahí, sino que es otra. Podemos meter un lápiz, ¿no es cierto?, en un vaso con agua, y podemos ver cómo su figura, ¿no es cierto?, cambia. La figura del lápiz cambia, por lo tanto ahí ya no podemos decir que los sentidos nos están dando las cosas nos están mostrando las cosas tal cual son. Por lo tanto, ahí hay una discusión interesante entre las posturas de Platón y Aristóteles. La imaginación es un plano distinto de la sensación y el pensamiento. No es posible que la imaginación se forme sin la sensación, ni mucho menos posteriormente pensar. La imaginación está totalmente sometida a nuestra voluntad. La creación de imágenes, realidades, ficciones, todo eso está en nuestra voluntad. Además, la imaginación difiere de la sensación porque esta última puede estar ya en potencia como en acto. Tampoco puede pertenecer al intelecto porque la imaginación puede errar en sus imágenes. En efecto, la imaginación, chiquillos, no siempre nos muestra las cosas tal cual son. Por otro lado, la opinión no está sometida a nuestra voluntad porque siempre estaremos en la verdad o en el error con nuestra opinión. Y ahora hablamos del intelecto. El alma puede conocer, inteligir, pensar, todo esto, ¿no es cierto?, gracias a la facultad que posee. El intelecto no está vinculado al cuerpo, porque si fuera así, entonces este podría estar sometido al frío, al calor y a las demás afecciones del cuerpo. Es decir, el intelecto tendría que sentir frío, calor, y eso es absurdo. Aquí es donde Aristóteles acepta el platonismo, pero solo en la parte de lo que es inteligible, pues el cuerpo en Aristóteles está separado del cuerpo solo en su parte inteligible, ¿ya? Es decir, claro, hay una parte que es cuerpo, ¿no es cierto?, material, y otra parte que es cuerpo inteligible, ¿ya? Lo que nosotros podemos entender como cuerpo. En todo caso, el intelecto, si discierne lo que el cuerpo puede sentir, es decir, puede percibir y entender lo que es el frío y el calor. Por lo tanto, es el intelecto el que discierne. Es el intelecto lo que discierne lo que el cuerpo puede sentir. Intelecto pasivo y activo. Para Aristóteles, existen dos tipos de intelecto. Uno que llega a hacer todas las cosas y otro que hace todas las cosas. El que llega a hacer todas las cosas es un intelecto pasivo y el que hace todas las cosas es un intelecto activo. Se puede hacer una similitud con lo que entendemos por el agente y el paciente. El intelecto necesita un principio pasivo que padezca de todo, y este principio, chicos, es la materia. Luego tenemos otro intelecto que representa otro principio que consiste en darle forma a dicha materia o hacerla inteligible. Los dos principios se necesitan, ¿no es cierto?, el uno al otro. Y en esto me quiero detener, chiquillos, porque este concepto del intelecto pasivo y el intelecto activo va a tener una repercusión enorme en la filosofía medieval. Y va a ser tan así que incluso se van a pelear, ¿no es cierto?, los filósofos árabes con los escolásticos. Van a decir, bueno, pero hay un intelecto activo, hay un intelecto pasivo, hay un intelecto activo que da forma al material, ¿no es cierto? No, es que solamente el hombre tiene un intelecto pasivo, porque el intelecto material le pertenece al hombre, intelecto activo, que es formal, ¿no es cierto?, pertenece a Dios, y así una
una gran discusión en cuanto a estos dos términos que Aristóteles, ¿no es cierto?, inserta en este tratado. Por lo tanto, es sumamente importante lo del intelecto activo para que después veamos, ¿no es cierto?, a los escolásticos. No hay que olvidar esta materia, ¿ya? En fin, Aristóteles describe que la facultad del alma es nutritiva, sensitiva, intelectiva y, bueno, como ya lo habíamos hablado en otros libros de física, la potencia nutritiva no es la que necesariamente mueve al animal. En efecto, es un movimiento. Este se mueve por el deseo y el placer de alimentarse. Es un movimiento, pero no es la que mueve al animal, ¿no es cierto? Es un movimiento por lo demás un intelectual, si quiere decirse, ¿ya? Pero es nutritivo, es decir, es deseo de comer, ¿ya? Me puede mover en ese sentido, pero no mueve al animal, pero mueve a que pueda ir a comer, ¿no es cierto? Y después tenemos la potencia sensitiva, que tampoco es la que mueve al animal. La razón de esto es que es evidente que el animal, a pesar de sentir y tener sensación, sin embargo, no se mueve. En efecto, puedo sentir muchas cosas y puedo no moverme si no quiero, ¿ya? La potencia intelectiva tampoco es la que mueve al animal. De hecho, el intelecto no tiene que ver con nada que implique práctica. Por ejemplo, alguien puede saber todo sobre la medicina, pero no por eso la ejerce. Y esto, chiquillos, es Aristóteles mismo. O sea, Aristóteles era médico y me parece que nunca, en la biografía me parece que nunca ejerció como médico. Él decía, ¿no es cierto?, que la teoría era más importante que la práctica y por lo tanto quien sabía, ¿no es cierto?, estaba mucho más avanzado con respecto a aquella persona que solamente sabía hacer. No obstante todas las facultades mencionadas anteriormente, el deseo y el intelecto son los que mueven el alma. No mueven al animal, pero mueven el alma. Si bien es cierto que dijimos que el intelecto no mueve el alma, nos referimos aquí al movimiento práctico y no teórico. Principalmente es el deseo lo que mueve el alma. El intelecto, lo práctico, se mueve en tanto que se ve influenciado por el deseo. Por lo tanto, cuando un objeto es deseable, ahí uno, ¿no es cierto?, se mueve. Descomponiendo los dos conceptos, fundamentalmente es el deseo el que mueve el alma. Sin embargo, el deseo está sometido tanto al error como al acierto. Por lo tanto, es necesario que el deseo esté combinado con el intelecto, porque el intelecto nunca se equivoca. Pero habíamos dicho hace unas páginas atrás que el intelecto sí se equivocaba. Por lo tanto, chiquillos, aquí pueden ver una especie de contradicción, sí que se puede decir, ¿cierto? Porque Aristóteles hace unas páginas atrás decía que sí, el intelecto sí podía fallar, pero aquí sí puede fallar también. O sea, podía fallar, pero aquí no puede fallar el intelecto, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay una especie de contradicción. Aunque de todas formas es posible que el alma se deje llevar solamente por el deseo, a pesar, ¿no es cierto?, de que pueda equivocarse. Por lo tanto, el deseo no quiere decir que cuando un animal desea algo está en lo correcto. De todo lo hablado anteriormente, Aristóteles nos dice que existe por lo menos tres motores. Principio de movimiento, que es el deseo y el intelecto, aquello con que se mueve, ¿no es cierto?, el animal, que es el cuerpo, y lo que es movido, que es el animal mismo. En cuanto al primero, podemos decir que es de dos formas, un motor móvil e inmóvil. El primero tiene que ver con la facultad desiderativa y el otro tiene que ver con el bien realizable a través de la acción. Por lo tanto, como tenemos de alguna manera unos tipos de alma, ¿no es cierto?, tenemos un alma que es nutritiva, intelectiva y sensitiva. Por lo tanto, tenemos una división parecida, ¿no es cierto?, a la que tenía Platón. Si recordamos que, ¿no es cierto?, había un alma racional, un alma irascible, ¿no es cierto? Aristóteles lo ve desde otro punto de vista. Lo ve desde el punto de vista, chicos, biológico. Lo ve desde ahí. Lo ve desde ese prisma, por lo cual yo no digo que esté equivocado, pero terminamos con el mismo problema
terminamos con el mismo problema de Platón, ¿no es cierto? O sea, si el alma es divisible, entonces el alma no es... Si el alma es divisible, es algo que muere, ¿no es cierto? Que puede dividirse y que de alguna manera no tiene cohesión podría no tener cohesión y por lo tanto podría destruirse. Y a Aristóteles le viene bien esta definición de alma, le viene bien que sea algo divisible, ¿no es cierto? Porque para Aristóteles el alma también muere. Así que esto es importante, chiquillos. Esto es importante. Para Aristóteles el alma muere, para Platón el alma no muere, eso es algo inmortal, ¿ya? Por lo tanto, para Platón habrá un alma que es racional, concupiscible, irascible. Para Aristóteles el alma es sensitiva, vegetativa e intelectiva. Tiene estas tres facultades el alma. Si pudiera dar una reflexión o algo así, yo diría que el problema del alma, cuando se describe como Aristóteles, tiene algunas fallas. No quiero ser, digamos, el gran juzgador de Aristóteles, no lo puedo ser, pero son dudas que se me vienen, son dudas simples que se me vienen, no son dudas que yo investigué y que con esto voy a refutar a Aristóteles y me voy a convertir en un filósofo, no, para nada, sino que yo digo, bueno, si el alma tuviera una magnitud, si el alma tuviera un tamaño, ¿de qué tamaño es? ¿De qué tamaño es? ¿Es pequeña? ¿El alma se extenderá por todo el cuerpo? Pero si es así, el alma crece. Pero si el alma crece, va a tener que crecer. Si el alma crece conforme al cuerpo, vamos a tener que decir que el alimento, por ejemplo, la comida, ¿no es cierto?, que uno consume, las frutas, las verduras, todas esas cosas son las que hacen crecer al alma. Por lo tanto, el alma de alguna manera dependería, ¿no es cierto?, de los objetos, de los cuerpos. Y eso sería tal vez un poco... iría en contra, ¿no es cierto?, de lo que dice Platón, de lo que dice Aristóteles. El alma tendría una magnitud a medida, ¿no es cierto?, que vamos creciendo. Por lo tanto, ahí pareciera que hay un problema con el concepto de alma. Cuando en unos par de filósofos más, a San Agustín le hacían la misma pregunta. A San Agustín le hacían exactamente la misma pregunta y le decían, bueno, señor San Agustín, ¿cuál es la magnitud del alma? Y San Agustín decía que era difícil, era un tema difícil el alma. De hecho, San Agustín deja el tema del alma como un misterio, fíjense. Sí, lo deja como un misterio y él dice, es imposible ver el tamaño del alma, dice San Agustín, porque la visión es capaz de ver un edificio, ¿no es cierto?, es capaz de ver montañas, es capaz de ver cosas gigantescas, es capaz de ver todo el mar. ¿Cómo es que toda esa visión cae dentro del ser humano? ¿Cómo es que las grandes montañas pueden caer dentro del ser humano si las montañas son más grandes que él mismo? ¿Cómo esa información, que es tan inmensa, puede caer en el alma? Entonces ahí San Agustín dice, bueno, esto es un misterio, es un misterio. Y en efecto, pareciera ser un misterio el alma. Es para pensar, para que piensen ustedes. Y eso ha sido todo en cuanto al libro acerca del alma de Aristóteles. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por sus likes, muchas gracias por sus comentarios, que yo he visto que ya cada vez más van creciendo a medida que va creciendo también la suscripción y las visitas. Así que me alegro mucho porque eso quiere decir que todavía hay filosofía, todavía el ser humano quiere saber la verdad de las cosas, quiere saber el porqué de las cosas, quiere saber su origen, quiere saber un poco más allá de lo que puede percibir. Por lo tanto, me alegro mucho, que estén muy bien, sigan dando likes, suscríbanse, comenten y muchas gracias.